No sé si a veces os ha pasado, pero me imagino que sí, que de pronto las cosas como que todas encajan. Y me resulta muy curioso porque hoy estoy grabando el episodio 43, el 4 de septiembre de 2025, para subirlo, quizá lo suba hoy día o lo subo mañana, pero mañana cumplimos 2 años del podcast ya. Y, y justamente hoy el personaje del que vamos a hablar pues está de cumpleaños, hoy 4 de septiembre. Bueno, estaría de cumpleaños si que siguiese vivo. Pero eso, bueno, se celebra su nacimiento. Y, y hoy precisamente también hago la primera función con público de la nueva obra de teatro que estoy montando junto con mi compañera y que es todo un cambio en el lenguaje que veníamos trabajando hace tiempo cuando nos llamábamos El Jinete Verde como compañía de teatro. El Jinete Verde sigue siendo la compañía de teatro, pero este nuevo, digamos que este nuevo capítulo hemos cambiado el nombre como compañía y le hemos puesto Teatro de la Confrontación. Y justamente hoy tenemos la primera función con público del Último Árbol, que es la obra con la que comienza este nuevo camino. Y es curioso que sea hoy, 4 de septiembre, y- porque tiene mucha conexión con el personaje del que voy a hablar hoy día. Y eso me ha parecido súper curioso y súper bonito, la verdad. Y, y nada, quería comenzar comentando eso y también aprovechar para dar las gracias a todos y a todas las personas que me escuchan en Latinoamérica, en España, en alguna parte de Europa y de otros lugares del globo. Y, y me pone muy feliz que estos 43 capítulos ya eh, pues tengan su recorrido y la gente pues de alguna forma pues se enganche y le guste saber sobre esto que tanto me apasiona y tanto aprecio como es el teatro. Así que 1 millón de gracias y espero que sigáis ahí, al otro lado. Vamos a comenzar. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante hacia las profundidades de un visionario, un provocador, una figura cuya vida y obra desafiaron las convenciones y redefinieron lo que el teatro podía ser. Su vida estuvo marcada por la genialidad y el tormento. Un artista que vivió en una época de profundas crisis y transformaciones y que concibió pues una forma de teatro tan radical que la llamó teatro de la crueldad. Pero, ¿qué significa realmente esa crueldad para este personaje? ¿Cómo su sufrimiento personal se convirtió en el motor de una nueva visión artística? ¿Y cuál fue el verdadero impacto de su obra cumbre, el teatro y su doble, en el devenir de las artes escénicas? Hoy en Espacio Teatro pues voy a intentar contaros la compleja biografía de este teatrista, el turbulento contexto del siglo XX que lo vio nacer y crecer y analizaré por encima, eso sí, su revolucionario concepto del teatro de la crueldad. Y nos vamos a sumergir pues en las ideas más esenciales de su manifiesto del teatro y su doble. Y finalmente pues comentaré algunas reflexiones sobre por qué casi 80 años después de su muerte sigue siendo una figura indispensable para cualquiera que ame o haga teatro. Hoy, en Espacio Teatro, Artaud. Comenzamos. Antonin Artaud no solo fue un dramaturgo o un director, fue una fuerza de la naturaleza que buscó revolucionar el teatro desde sus cimientos. Su vida estuvo marcada por una profunda inquietud existencial y un sufrimiento constante, que paradójicamente alimentaron su visión artística. Desde muy joven, Artaud padeció problemas de salud mental y física, incluyendo migrañas severas y adicción a opiáceos, lo que lo llevó a pasar pues largos periodos en sanatorios y hospitales psiquiátricos. Esta experiencia de fragilidad y dolor no lo debilitó, sino que lo impulsó a explorar las profundidades de la psique humana y a cuestionar la
realidad tal como la conocemos. Antonin Marie-Joseph Artaud, que es como se llamaba, nació el 4 de septiembre de 1896 en Marsella, Francia. O sea que hoy, 4 de septiembre, estaría de cumpleaños. Nació en el seno de una familia burguesa. Su padre era armador y su madre tenía raíces grecoturcas. Desde la infancia, Artaud manifestó una salud frágil y una hipersensibilidad extrema. A los 5 años sufrió una meningitis que se cree que originó las intensas neuralgias que sufría, los dolores de cabeza y trastornos nerviosos que lo acompañarán toda su vida. Sus años de juventud estuvieron marcados por internamientos en sanatorios, por tratar lo que se diagnosticaba como crisis nerviosa. Fue en estas instituciones donde comenzó su relación con los opiáceos, que inicialmente fueron prescritos para el dolor, pero se convirtieron rápidamente en una adicción que lo atormentaría por décadas. A pesar de su sufrimiento, Artaud desarrolló un profundo interés por la literatura, la poesía y el arte. En 1920, Artaud se traslada a París, soñando con dedicarse a la literatura. Sus primeros años en la capital fueron difíciles, marcados por la pobreza y el rechazo. Sin embargo, su talento poético y su personalidad magnética no pasaron desapercibidos. Entró en contacto con figuras clave de la vanguardia parisina, como André Gide o Jacques Riverier, si es que lo digo bien. Ahí intentó publicar sus poemas. Su correspondencia con Riverier, director de la Nouvelle Revue Française, revela la frustración de Artaud con el lenguaje y su incapacidad para expresar la plenitud de su pensamiento. Luego, ya en 1924, Artaud se unió brevemente al movimiento surrealista liderado por André Breton. Se convirtió en una figura prominente, participando en la revista La Révolution Surréaliste, la Revolución Surrealista, y dirigiendo el Bureau de Recherche Surréaliste. Ese último no sé si lo he dicho bien del todo. Sin embargo, su relación fue tumultuosa. De hecho, Artaud buscaba una revolución existencial y espiritual, mientras que el surrealismo se inclinaba cada vez más hacia lo político. Y esta divergencia llevó a lo que lleva, a su expulsión del movimiento en 1927, porque fue acusado de no alinearse con sus ideales. Artaud no perdonó nunca esta ruptura, considerándola una traición a los principios de la liberación del espíritu. Ya tras la ruptura con el movimiento surrealista, Artaud se vuelca entonces de lleno en el teatro, porque lo ve como un lugar ideal para llevar a cabo la revolución que él anhelaba. Junto a Roger Vitrac y Robert Aron funda el Teatro Alfred Jarry, que a pesar de su corta duración y dificultades financieras, fue una iniciativa crucial. Allí presentaron obras experimentales, algunas de Vitrac, como Víctor o Los niños al poder, y fue aquí donde Artaud comenzó a formular sus ideas sobre un teatro más visceral y menos literario. La falta de éxito comercial y las tensiones internas llevaron al cierre del proyecto, como suele ocurrir con las compañías. Luego ocurrió un evento fundamental en su vida, que fue el encuentro con el teatro balinés. Este fue un momento, epifánico para Artaud. La Exposición Colonial de París de 1931 presentó un grupo de danzantes balineses. Artaud, al verlo, quedó fascinado por la precisión ritual, los gestos codificados, el uso de máscaras y la ausencia de psicología occidental en sus representaciones. Vio en él un ejemplo de lo que el teatro occidental había perdido: la capacidad de ser un lenguaje físico, metafísico y preverbal. Este encuentro fue una de las principales inspiraciones para su teatro de la crueldad. Luego, por tanto, empezó a trabajar sobre esta idea durante la década de los 30. Allí empezó a publicar ideas en diversos artículos, conferencias y ensayos, culminando con la publicación de
El teatro y su doble, allí en 1938. Toda esta década fue un periodo de intensa actividad intelectual, aunque sus intentos de llevar sus teorías a la práctica de forma exitosa pues fueron limitados. Dirigió algunas producciones como Los Sensi, obra que tuve el gusto de leerla cuando estaba haciendo el doctorado del espectáculo vivo, cuando era doctorado y no máster, allí por el año 2007, 2008. No recuerdo digamos que el argumento, pero tengo una buena sensación de boca de lo que era. Aparte que tenía muchas ganas de leerlo porque no había leído nada que él hubiese dirigido. Pero esta obra, por ejemplo, fue recibida con cierta incomprensión y fue un fracaso comercial. Luego se fue a México, por allá por el año 36, buscando una purificación y una conexión con las culturas primitivas. Convivió con los indios tarumaras en la Sierra Madre Occidental y experimentó con el peyote como una forma de expandir la conciencia y liberar el espíritu. Este viaje, aunque lo enriqueció, sin duda, también exacerbó su frágil estado mental. Ya a su regreso a Francia al año siguiente, en 1937, su comportamiento pues, se volvió cada vez más errático y delirante. Tras un incidente violento en Irlanda, Artaud fue internado en un hospital psiquiátrico y pasaría los siguientes 9 años de su vida en diversos asilos y sufriendo tratamientos crueles de la época, incluyendo los electroshock, imagínense, y viviendo en condiciones de extrema precariedad. Fue un periodo de aislamiento, pero también de una sorprendente producción literaria, escribiendo poemas, cartas y dibujos que reflejan su tormento y su genialidad. Ya en los últimos años, gracias al esfuerzo de sus amigos y admiradores como André Breton y Jean Paulhan, pues Artaud fue liberado en 1946 y trasladado a un sanatorio en Ivry-sur-Seine. Aunque su salud mental y física estaba muy deteriorada, pues sus últimos años fueron de una lucidez intermitente y una intensa actividad creativa. Publicó nuevos textos, realizó lecturas públicas y grabó una controvertida emisión de radio que se llamaba Para acabar con el juicio de Dios y que fue pues censurada. Artaud murió el 4 de marzo del 1948 a la edad de los 51 años de cáncer. Su muerte marcó el fin de una vida de incesante búsqueda, sufrimiento y una visión artística que trascendió a las convenciones de su tiempo. Porque para poder entender a Artaud debemos mirar el mundo en el que vivió. La primera mitad del siglo XX fue un periodo de cambios drásticos y conflictos globales, un poco parecido, no igual, pero a lo que estamos viviendo ahora. Esto lo digo por la gente que nos estará escuchando por allí por el 2080. Su visión teatral no surgió del vacío, sino que es una respuesta visceral a un mundo que estaba en ebullición. Por un lado, por ejemplo, está el legado de Nietzsche y la crítica a la razón. Por ejemplo, la filosofía de Friedrich Nietzsche, con su énfasis, la voluntad de poder, la tragedia, el elemento dionisíaco, o sea, el instinto, la pasión, la irracionalidad, frente a la razón y al orden, o sea, lo apolíneo, frente a lo apolíneo. Y su crítica a los valores occidentales resuena fuertemente en Artaud. Artaud compartía la convicción de que la civilización occidental se había extraviado al privilegiar la razón sobre el instinto. ¿Qué pensáis ustedes de eso? Interesante. Llevando así, por tanto, a la represión de esas fuerzas vitales. Y quería que el teatro pues liberara esas energías reprimidas. Otro momento importante de la época es que hay una explosión de las vanguardias artísticas. El dadaísmo, que es precedente al surrealismo, el dadaísmo, que está durante la Primera Guerra Mundial, pues rechazó toda lógica y estética burguesa, abrazando así al absurdo y la anarquía. Artaud no fue un dada, pero compartió su desprecio por las convenciones y su deseo de una ruptura radical. También está el surrealismo, como ya he mencionado. El surrealismo fue una influencia directa para él.
La fascinación por el subconsciente, los sueños y la liberación de la mente eran conceptos que Artaud exploraba. La diferencia fundamental fue que el arte para Artaud era una búsqueda de la verdad existencial, mientras que el surrealismo se estancó para él en la estética o la política. También tenemos el expresionismo como corriente, que es más prominente en Alemania. El expresionismo en teatro y en cine pues buscaba expresar emociones intensas y estados psicológicos internos a través de la distorsión de la realidad. El uso simbólico de la luz y el color y las actuaciones exageradas pues ayudaban a esto. Esta búsqueda de la expresión de lo interior y lo irracional pues se alinea también con las aspiraciones de Artaud. Otra cosa a tener en cuenta es las guerras mundiales y las crisis sociales. Artaud vivió las secuelas de la Primera Guerra Mundial y el ascenso de la Segunda, el ascenso y toda la Segunda Guerra Mundial. Estas guerras no solo devastaron físicamente a Europa, sino que también provocaron una crisis de valores y una desilusión generalizada. La fe en el progreso y la razón pues, se vio seriamente cuestionada. Su teatro de la crueldad pues, puede verse como una respuesta a la violencia inherente de la sociedad y una búsqueda de una catarsis que purgara esa violencia a través del arte. Otro punto importante son los descubrimientos psicoanalíticos, Freud y Jung, las teorías de Sigmund Freud sobre el inconsciente y la represión revolucionaron la comprensión de la mente humana. Aunque Artaud no era un teórico psicoanalítico, su teatro buscaba actuar directamente sobre el inconsciente del espectador. Quería desenterrar traumas, deseos y miedos reprimidos y explorar los aspectos más oscuros y primitivos de la psique. Artaud no quería analizar la psique, sino que activarla y liberarla. Otro punto importante de esa primera mitad del siglo XX es el auge de la antropología y el interés por lo primitivo. A principios del siglo XX, pues, hubo ese creciente interés por las culturas no occidentales. Sus mitos, sus ritos y formas de arte, la antropología empezaba a desvelar la riqueza de estas sociedades primitivas y sus profundas conexiones con lo sagrado y lo ritual. Por eso el encuentro de Artaud con el teatro balinés es un ejemplo clarísimo de cómo esta apertura cultural influyó en su visión, llevándolo a buscar en otras tradiciones lo que el teatro occidental había perdido, según él. En definitiva, pues Artaud fue, como todo artista, un reflejo de su tiempo. Un siglo de convulsiones, de crisis de valores, de exploración de las profundidades de la mente y de ruptura con las tradiciones. Su teatro fue una respuesta radical a la alienación moderna, una búsqueda desesperada del auténtico en un mundo que percibía como falso y moribundo. El legado más significativo de Artaud es su concepto del teatro de la crueldad. Y es crucial entender qué es crueldad para Artaud, porque crueldad no significa necesariamente violencia física o sadismo. Se refiere más a rigurosidad y disciplina, la crueldad de la autoexigencia para el actor, actriz y el director, o la confrontación con la realidad, concepto que para mí me coge muy de cerca, como os contaba al principio. La nueva compañía que hemos creado se llama El Estado, Teatro de la Confrontación, y es porque queremos confrontar el estado de las cosas, de cómo estamos. Y Artaud, pues este concepto también lo plantea, es la crueldad de enfrentar al público con verdades incómodas sobre sí mismos y la sociedad. El desgarro también de la falsa realidad, la crueldad de romper con las ilusiones y apariencias que nos impiden ver la esencia de la vida, cosa que es muy, para mi gusto, fundamental de hacer. Somos una sociedad muy consumista, que estamos llenos de ilusiones, sobre todo materiales, y creo que este concepto viene bien al teatro para de alguna forma confrontar al público con lo que genera el consumismo, el problema que genera el consumismo. Y no quiero seguir ahondando porque si no me voy a desviar de Artaud y voy a empezar a hablar de lo que yo pienso. Y aquí estamos para hablar de Artaud.
y ya en otro momento pues ya contaré cuáles son mis teorías. Eh, otro, también se refiere el texto de la crueldad, también tiene que ver con el impacto visceral, porque es la crueldad de un teatro que golpea los sentidos y las emociones, no solo la mente. De alguna forma él quiere tomar esa idea de la catarsis del teatro griego para que de alguna forma se nos revele la verdad a través del impacto emocional. Porque Artaud imaginó un teatro que fuera una experiencia total, como el teatro balinés o hindú, un teatro ritual, casi chamánico, y donde sus principales ideas y aportes fueron pues el rechazo al texto dominante. Y ahora voy a hacer un paréntesis otra vez, hablar de la obra que hoy de hecho vamos a presentar a público por primera vez, a ver qué tal funciona, porque es una obra en la que no tiene texto hablado, y me produce mucha curiosidad cómo eso resuena en la gente, que somos una sociedad que está acostumbrada al discurso, a la palabra, y de pronto sentarse a ver una hora, 2 minutos que dura la obra donde no hay texto y solo movimiento, solo cuerpo. Quiero ver qué pasa con el público. Que no, de hecho yo nunca he hecho una obra de esa manera. Siempre he trabajado con texto, siempre he escrito obras, y esto es algo nuevo también para mí, y me parece muy interesante ver qué ocurre. Pues Artaud planteaba esto, pues el rechazo del texto dominante, porque es verdad, Artaud creía que el teatro occidental había dado demasiada importancia al texto hablado. Y digo que es verdad porque sí, es cierto. O sea, de hecho tenemos no solamente la gente que estudiamos teatro o hacemos teatro, sino que hay una gran influencia del texto, cada vez menos, pero sigue siendo fuerte. Pero la gente que no ha estudiado teatro, pero que va al teatro a veces, o que ve el teatro desde lejos, siempre el teatro está asociado a un texto, al aprenderse un texto, al hablar, no a lo que es realmente lo primitivo, que es la acción, que es el movimiento. Por tanto, Artaud quiere relegar el texto como elemento dominante escénico. Él quería que el teatro volviera a ser un lenguaje visual y físico, donde el gesto, el movimiento, el sonido, la iluminación y la escenografía fueran tan importantes o más que las palabras. Otro de sus aportes es el cuerpo del actor como instrumento. El actor para él no debía simplemente recitar un texto, sino convertirse, y aquí es otro concepto que él plantea, el actor debe ser un atleta emocional, usando su cuerpo, su voz y su energía para transmitir estados de trance, dolor, éxtasis, y buscaba por tanto una conexión profunda y visceral con el personaje y la situación, trascendiendo pues la mera representación. Esto, por ejemplo, que es como de hablar del actor como el cuerpo del actor como el altar, también lo va a coger Grotowski después, en la segunda mitad del siglo XX. Otro aporte es que es un teatro de Artaud que quiere despertar los instintos. Artaud quería que el teatro actuara como una plaga, que fuera una fuerza purificadora que desestabilizara al público, que lo confrontara con sus miedos, sus deseos reprimidos y sus impulsos más primitivos. Quería romper la distancia entre el escenario y la audiencia, haciendo que el espectador se sintiera parte del ritual. Y este es otro aporte, la recuperación del elemento ritualístico. Artaud admiraba las formas de teatro no occidentales, como el teatro balinés que vio en París. A él le fascinaba cómo estas formas no se basaban en la psicología o la narrativa lineal, sino en gestos codificados, danza, música y un sentido de lo sagrado y lo mágico. Él buscó incorporar esta dimensión ritual y ceremonial a su propio teatro. Y por tanto, otro elemento a destacar es la puesta en escena como elemento primordial. Porque para Artaud, el director era un maestro de ceremonias que orquestaba todos los elementos de la puesta en escena para crear una experiencia única e irrepetible. La iluminación debía ser intensa y dramática, el sonido impactante y disonante, la escenografía abstracta y simbólica, no meramente representativa. Vamos, que se le daba mucha importancia a todo lo que el teatro que él criticaba no le daba, básicamente. Y para ello, el manifiesto del teatro y su obra es donde más se puede ver
digamos, eh, estos conceptos, estas ideas. El teatro y su doble es la obra más influyente de Artaud y es el principal documento teórico de su teatro de la crueldad. No es una obra de teatro en sí, sino más bien una colección de ensayos, cartas, manifiestos, donde expone sus ideas revolucionarias sobre el arte dramático. Lo primero que nos llama la atención es su nombre, el teatro y su doble. Eso es clave para entender su filosofía. ¿A qué se refiere con doble? Artaud creía que el teatro debía ser un doble de la vida, pero no en el sentido de una imitación realista, sino más bien debía ser un reflejo de las fuerzas ocultas, los sueños, las pesadillas, las pasiones que subyacen en la realidad superficial. Era una forma de explorar el lado oscuro y a menudo reprimido de la existencia humana. Otro concepto importante para entender el teatro y su doble es el concepto de la plaga. Artaud compara el teatro como la plaga por su capacidad de desorganizar, de purificar y transformar. Así como la plaga revela las verdades ocultas de una sociedad, el teatro debía exponer las hipocresías y las represiones llevando a una catarsis colectiva. Básicamente, teatro griego, puro y duro. Y también el rito, que ya lo dije anteriormente. Para Artaud, la idea de recuperar esa función ritual y sagrada, similar a los antiguos misterios religiosos donde se exploraban temas trascendentes, era fundamental para crear una experiencia profunda en el teatro. Por eso, los temas centrales de este ensayo del teatro y su doble son, por un lado, la crítica al teatro psicológico. Artaud denuncia vehementemente el teatro de su época, al que consideraba superficial y burgués. Critica su obsesión por la psicología de los personajes, las tramas realistas y el diálogo como único motor de la acción. Por tanto, otro tema que aparece a la par es la necesidad de un nuevo lenguaje teatral. Propone un nuevo lenguaje teatral que va más allá de las palabras, que involucre todos los sentidos. Habla de la importancia de los gritos, de los gestos, del ruido, de la luz, del espacio, los objetos, como elementos capaces de comunicar directamente con el inconsciente del espectador. Otro concepto o tema central de este ensayo es el cuerpo como altar, como también avisé antes. Artaud insiste en esa importancia del cuerpo del actor como el principal instrumento expresivo, capaz de alcanzar estados de éxtasis y sufrimiento reales. Y todo esto nos lleva a una reconfiguración del espacio teatral. Artaud propone, por tanto, eliminar esa separación entre escenario y público. Sugiere espacios más flexibles donde la acción se pueda desarrollar en el centro de la sala o rodeando a los espectadores, o donde los actores puedan interactuar directamente con ellos. Él quería romper la cuarta pared de forma radical, completamente opuesto al capítulo anterior de Antoine, que era plantear la cuarta pared como donde el espectador podía ver desde atrás o desde atrás o desde fuera lo que ocurría en la escena. Artaud propone todo lo contrario. Y por tanto, el papel del director, que tanto en Artaud como en Antoine, los dos es una figura clave, pero aquí el director va más allá de ser un intérprete del texto, sino que es también un creador total que concibe la visión global del espectáculo, orquestando todos los elementos escénicos para generar un impacto profundo. El teatro y su doble, más que un texto de ensayo, es un texto poético, porque es un texto apasionado y a menudo enigmático. No es un manual de instrucciones, no, sino más bien una visión radical y provocadora que ha inspirado a generaciones de artistas a repensar los límites y el potencial del teatro. Para concluir, podemos decir que Artaud, a pesar de sus tragedias personales y la dificultad de llevar plenamente a la práctica sus ideas más radicales, es una figura fundamental e ineludible en la historia del teatro moderno y contemporáneo. Aunque pocas de sus producciones fueron exitosas en su tiempo y muchas de sus visiones se consideraron demasiado extremas o incomprensibles, su pensamiento sembró
la semilla para una revolución teatral. Artaud fue un profeta que vio las limitaciones del teatro establecido y propuso una alternativa audaz y visceral. Y su influencia pues se puede rastrear en el teatro de la experimentación. Muchos directores, incluido yo, pero guardando las distancias con los que voy a nombrar, le debemos a Artaud todo lo que plantea. Muchas compañías de teatro de vanguardia en la segunda mitad del siglo XX, como Jerzy Grotowski y su Teatro Pobre, Peter Brook, Julian Beck, Judy Malina de Living Theatre o incluso el Eugenio Barba de Dean Theatre, han reconocido la deuda con las ideas de Artaud. Buscaron un teatro que fuera más allá del entretenimiento, y por Dios que es importante esto, por lo menos para mí, me sale del alma decir eso, porque ya tenemos bastante entretenimiento en muchos sitios. Entender el entretenimiento como solo ocio. O sea, el teatro entretiene, pero es otro tipo de entretenimiento. Entonces, más allá de eso, tiene que ser un teatro que transformara tanto al actor como al espectador, que es otra idea que también a mí siempre me da vuelta en la cabeza, que cómo debe ser una actriz, un actor cuando hace teatro. ¿Qué filosofía de vida es? Pero bueno, no me queréis por las ramas, que ya voy por 32 minutos y esto se alarga mucho y tampoco quiero tener cosas que hacer. También se puede rastrear la influencia de Artaud en el énfasis, por ejemplo, de lo físico y lo ritual. Su insistencia en el cuerpo del actor, en el movimiento, el sonido y la luz como lenguajes primarios, pues ha sido adoptada por innumerables prácticas teatrales y compañías que hemos trabajado con esa idea. Y también la búsqueda de un impacto profundo. Artaud nos recuerda que el teatro tiene el potencial de ser una fuerza poderosa para la catarsis y la confrontación, no solo un reflejo pasivo de la realidad, sino un agente de cambio y revelación. Por tanto, la desestabilización de las convenciones es muy importante, porque Artaud abre la puerta a la idea de que el teatro no tiene por qué ser cómodo ni fácil de digerir. Es un arte que puede y debe incomodar, debe desafiar y provocar. En resumen, Artaud nos lega una visión de teatro como un acto de fe, una experiencia mística y una confrontación radical con la condición humana. Su vida y obra son un testimonio de la búsqueda incansable de la verdad a través del arte. Y su legado sigue resonando hoy, inspirando a quienes buscan un teatro más allá de lo convencional. Un teatro que realmente doble la realidad para revelarnos sus verdades más profundas. Y hasta aquí por hoy. Espero que este recorrido por su vida, su contexto y sus ideas haya encendido en ustedes la chispa de la curiosidad y la reflexión sobre el poder transformador del teatro. Artaud nos enseñó que el teatro no es solo un espejo de la vida, sino una herramienta para desvelar sus verdades más incómodas y profundas. Su legado sigue vivo en cada experimentación, en cada puesta en escena que busca ir más allá de lo preestablecido. Ahora sí, hasta la próxima. Si te gustó este capítulo, suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún, con tus amigos. Y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro.